Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Taberna de Historias. Este es, creo que el episodio más especial del canal porque estamos apadrinados. Quizás si ya leyeron el título y la descripción de este episodio, saben quién está con nosotros, pero debido a los protocolos, pues debo hacer la presentación. Te mueres de ganas. Formal. Está con nosotros Luis Panini. Luis es escritor y arquitecto. Es egresado de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó estudios de posgrados en la Universidad de Kentucky. Y les juro que intenté que el traductor de Google me dijera esto en alemán, pero no supe cómo. Harvard Academy en Estados Unidos y Alemania, respectivamente. Textos suyos han aparecido en publicaciones periódicas de México y del extranjero. Y pues también iba a decir que escribe poesía, novela, ensayo, pero ya dije al principio que es escritor, ¿no? Entonces ahí abarca todo lo que Luis ha hecho. Entonces, Luis, bienvenido y muchísimas gracias por apadrinarnos en este episodio como primer invitado. Ajá. Muchas gracias a ustedes, Alexis, Dalina, Asael, por invitarme y brindarme este espacio. Estoy encantado de estar aquí. No, nosotros mucho más encantados porque, no sabes, desde que te empezamos a leer, has sido uno de nuestros escritores favoritos de los tres. Entonces es así como con esta etapa que vamos a empezar de tener algún escritor invitado, pues a todos nos dio mucha alegría cuando Alexis nos dijo que aceptaste ser nuestro padrino. Casi hacemos fiesta, no, todavía tenemos la fiesta pendiente. Y justamente eso nos dio el tema de hoy, que es el lector obsesivo, porque creemos que no lo vemos como una psicopatía, necesariamente esta obsesividad, pero sí me parece que es fundamental esta obsesión que tienes por la lectura. Un lector obsesivo, en el caso tuyo y de muchos otros, es este lector que se apasiona por la obra de un autor, de un tema o lo que sea, pero sobre todo de un autor, y lo lee hasta agotarlo. Y me parece que es una práctica súper interesante porque puede detonar muchas cosas, ¿no? Como volverte súper fan y súper experto en algo, o a lo mejor terminar odiándolo de tanto empalagamiento, o no sé. Y a nosotros nos interesa mucho charlar contigo al respecto. Sí, bueno, yo creo que sí puede ser una psicopatía, ¿no? No es común aventarte la obra completa de autores, sobre todo cuando son en extremo prolíficos o prolíficas. Es un reto, a veces es intimidante, pero me procura mucho gozo, es gratificante y descubro otra parte del autor o de la autora que generalmente permanece escondido. Y creo que por eso tiendo a favorecer este tipo de lectura, por lo menos en los últimos 5 años. Muy bien, pues para hacer como preguntas iniciales, que creo que como obviar un poco con este tipo de cosas en un podcast de libros, nos gustaría que nos contaras qué estás leyendo actualmente y si este libro forma parte de justo uno de estos planes obsesivos o está siendo un poquito infiel a esa habilidad tuya. Acabo de terminar de leer la obra completa de una autora suiza que escribe en italiano. Su nombre es Flor Jaggi, y de hecho está ampliamente editada por el sello Tusquets aquí en México. Eso lo terminé hace, yo diría, un mes y medio. Ahorita estoy enfocado un poco en un proyecto de investigación para un libro que me gustaría escribir y me propuse solamente leer como 20 libros o algo así. ¿Pero qué crees que sucedió? Sumó, pues aumentó la lista. Mi bibliografía ya está en 150 libros y cientos o miles de documentos, que quizás solamente el 1% va a terminar siendo utilizado por mí durante la escritura, pero es importante para mí tener todo ese bagaje histórico en la nuca, por decirlo de alguna forma, mientras escribo cada una de las frases, ¿no? Porque de alguna manera deben sostenerse en un proyecto de investigación, sí, por tratarse de una novela de corte histórico. Yeah. Subiste hace poco una fotografía de libros fáusticos. Me hizo muy interesante eso. ¿Puedes platicar un poquito?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ese es un proyecto que actualmente estoy leyendo sobre el pacto fáustico, que me apasiona mucho y ya tenía como 3 o 4 años armando una pequeña bibliografía sobre eso, pero me estoy dando tiempo, ¿no? Como son solamente 15 libros, es uno al mes o 2 al mes, algunos son cortos, otras son novelas bastante extensas, y en algunos casos, pues ahí está el Fausto de, no sé tampoco pronunciarlo en alemán, es Goethe. Bueno, John Wolfgang Goethe, que escribió Es que es como Fausto. Goethe, Sí, exacto. Pero yo escribí, se publicó en 2016 una novela titulada La hora mala, que tiene que ver con el pacto fáustico, porque es un tema que verdaderamente me obsesiona y cómo ha sido tratado a través de los siglos, incluso el retrato de Dorian Gray de Wilde, ¿no? Sí. Es una novela en sí sobre un pacto fáustico, aunque el demonio no está presente, digamos, pero hay ahí una especie de contrato clandestino. Y son estas pequeñas obsesiones las que finalmente me llevan a abordar la obra de un autor o un tema específico, que ahora estoy tratando de cambiar a eso un poco, porque después de leer 5 años obras completas de autores, sí es muy desgastante en algunos casos, ¿no? Como lo fue, el primero que leí fue Thomas Bernhard, este autor austriaco. Y pues hace rato, Dalina, creo que fuiste tú quien mencionaste que puedes a veces terminar odiando o amando a un escritor, y con Bernhard pasó un poco eso. Era un tipo tan antipático, pero también es un genio literario, pero un mal hombre, ¿no? De alguna forma envidioso, como pocos escritores he visto, aunque la envidia abunda en este medio, pero pocas veces he visto ese nivel de envidia escribiendo a sus editores para que no publicaran a ciertos colegas porque él quería ser la estrella de cierta colección, ¿no? Entonces, muy mezquino, pero también con algunas obras como Tala, yo creo que en español se tradujo como Tala, que es verdaderamente una obra maestra. Pero entonces no te limitas solo a leer la obra, sino también profundizas en otro tipo de escritura, como su correspondencia, su biografía. No siempre. En el caso de Bernhard leí toda su obra de ficción, su obra de no ficción, su correspondencia. Hay varios volúmenes de entrevistas y leí 2 biografías. Entonces sí fue un proyecto como de 6 meses de lectura que me dejó pues en la lona, pero no sé, tratar de cartografiar la vida de un escritor así a través de su obra completa es interesante, porque comienzas a descubrir cuándo emergen ciertas obsesiones en el autor y cómo se van repitiendo y se vuelve un patrón, ¿no? Y la manera como aborda ciertos temas, si acaso el estilo cambia, porque hay algunos autores en los que definitivamente puedes ver un primer periodo, un segundo periodo, un tercer periodo, ¿no? No en todos, pero sucede en algunos casos. Por ejemplo, pienso en José Saramago, que después, yo creo que después del Evangelio según Jesucristo cambia radicalmente su prosa, pero sí, bueno, ese es el compositor. Es la pata de palo de Dalina. Sí. Yo lo amo, yo amo a Saramago. Adoro a Saramago, es genial. Pero sí pasa, bueno, no sé en qué año estén las intermitencias de la muerte, pero yo lo veo radicalmente diferente a las demás novelas de Saramago. Sí, porque Saramago comienza siendo un autor bastante barroco. Cuando lees sus primeras novelas, barroquísimo. Luego con el Evangelio empieza a soltarse un poco. Ya las intermitencias es algo mucho más liviano, como lo fue también El viaje del elefante, Caín. Mi novela favorita de Saramago, que está en su etapa media, es Todos los nombres, porque nunca lo dijo abiertamente, pero yo creo que es un homenaje a Kafka. Para mí es completo. A las obsesiones de Kafka, generalmente al tipo de burocracia que Kafka solía favorecer en sus textos, ¿no? Porque incluso hay una escena, la leí hace tantos años, pero la manera en cómo algunos empleados de oficina están sentados, forman una especie de pirámide, y
la comunicación entre ellos, solamente uno puede dirigirse a dos. Y luego esos dos, cada uno puede dirigirse a otros dos. Va conformándose una pirámide. Uh-huh. Entonces, no pueden saltar la comunicación porque eso atentaría contra el protocolo. Y hay varios detalles en esa novela que me remiten completamente a la obra de Franz Kafka. Sí. Justo cuando pensábamos un poco como de qué vamos a hablar con Luis Panini, surgió este tema porque justo estábamos viendo como que siempre o periódicamente publicas justo estas lecturas que haces en tu Instagram o en tu Facebook, ¿no? Y entonces queríamos abordarlo, digo, eventualmente vamos a hablar de tu obra también porque termina este tipo de lecturas, pues se refleja en la manera en la que escribes, pero a mí me genera como interés saber si tú tomaste esta decisión en algún momento de leer las obras así o fue como una cosa inconsciente, o sea, empezaste con un autor y fue como, pues ya me voy a ir así como con todos. Yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver. No es tan reciente, pero sí. Sí, entonces, bueno, pero esto ya llevó, este proyecto de lectura de obra completa ya empezó justo en 2021, uh-huh. Después de la pandemia y cuando empezaron la contingencia, a aislarnos. Entonces era esta manera de comulgar con alguien más, tú sabes, sí, porque casi no podíamos ver a nadie. Claro. Entonces, ahora que lo pienso, yo creo que una buena parte tuvo que ver la pandemia para que tomara esa decisión de leer obras completas de autores. Y bueno, yo respecto a eso tengo muchas preguntas, o sea, que son a lo mejor muy bobas, pero una es, ¿en qué idioma lees? Para leer tan rápido, realmente, ¿cuál es tu método? Porque a veces digo, a ver, Luis leyó todo esto en un mes, a ver, saco cuentas, tiene trabajo, supongo que trabajas como arquitecto, tienes una vida social. ¿A qué horas? Porque a mí no me da tiempo de leer ni la 10ª parte en un mes, ¿no? Tengo 2 empleos y de hecho no soy un lector rápido, soy bastante lento, pero soy muy disciplinado. Leo mínimo 2 horas al día. Pase lo que pase, esté lo ocupado que esté con los 2 empleos, con mi vida personal, con mi vida social, tengo que leer por lo menos 2 horas. Y en 2 horas, si lo haces todos los días, puedes lograr mucho, ¿no? Puedes avanzar mucho. Lo mismo sucede con la escritura, porque a veces me dicen, oye, eres medio prolífico, pero en realidad tiene que ver con el hecho de que me siento todos los días a escribir, porque, bueno, los libros solamente los vas a terminar sentado, no imaginando, diciendo, quiero escribir este libro. Claro, si no tienes disciplina... Desafortunadamente, para los 3, Un tema delicado. Pero... sí, en eso creo que si tú no impones disciplina, pues obviamente no vas a terminar de leer un libro o no vas a terminar de escribir otro. Sí, obviamente es muchísima disciplina, pero aún así, o sea, yo literal leo muchísimo tiempo y me distraigo muchísimo tiempo también, ¿no? Trabajos de alumnos y el internet, redes sociales te hacen perder mucho tiempo que podrías aprovechar. Pero realmente yo creo que sí eres muy veloz, o sea, que lees con atención, pero eres muy veloz. Sí. Pero además, ¿en qué idioma? Porque digo, tu inglés es casi nativo, ¿no? Lees casi todo en inglés. He visto muchos libros que publicas y digo, se me antoja, o sea, que publicas las fotos de lo que estás leyendo de tus obsesiones y no hay versión en español, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu idioma preferido para...? Leo en español y leo en inglés. Este proyecto de las obras completas de autores, de hecho a Bernhard, para volver a mencionarlo, gran parte de su obra no está disponible en inglés, entonces tuve que encontrarla en español y una buena parte no está disponible ni siquiera en español o inglés. Tuve que comprar los libros en alemán, tomar fotografía de cada página de los textos que no estaban disponibles y luego pasarlos por una aplicación, ¿no? para poder, porque verdaderamente quería leer cada palabra que escribió. O sea, estamos hablando de palabras mayores de la obsesión, porque realmente tomarte todo ese trabajo ¡Qué padre! Qué padre, y creo que se refleja también en tu obra ahorita con esta investigación que estás haciendo en los archivos históricos, que ya tengas tantos libros como fuente bibliográfica y asumas además que solamente probablemente vas a utilizar el 1%, pues habla de esta formación como escritor. ¿Cómo puedes combinar eso
y con tu vida, porque no me suena lógico, Luis. ¿O tienes un alter ego o un doble? No, creo que estoy dando la impresión de que me la paso sentado todo el tiempo leyendo o escribiendo. No. Pero no, digo, tengo una vida personal muy... rica. Muy rica y traviesa, por decirlo de alguna manera, pero mientras no estoy de travieso, estoy leyendo. Digo, siempre tienes que encontrar un equilibrio y finalmente tus pasiones van a tomar la pauta, ¿no? Van a tomar prioridad. Entonces, si mi pasión en cierto momento es investigar sobre un tema, pues me dedico en cuerpo y alma a eso, ¿no? A leer la obra de un autor. Pero sin dejar nunca, y esto no lo he notado, mientras leo a un autor, nunca me ha pasado que mientras estoy escribiendo, que la voz del autor esté influyendo en mi escritura. Ajá. Eso no lo permito, ¿no? Además, tengo tantas ideas, no considero que necesito... Hay obviamente, mi obra está informada por ciertos autores a veces, pero las influencias siempre las mantengo hacia el margen. Puede ser, me sirven para leer a otros, pero nunca para escribir, ¿no? Finalmente creo que todo escritor, escritora, lo que quiere es formar una voz original que no se parezca a otra. ¿Para qué escribir un libro que ya esté en el mercado, no? A mí me interesa escribir los libros que no existen y los que me gustaría leer. Y de hecho me interesa escribir los libros que no sé si puedo escribir, porque cuando soluciono un libro en mi cabeza antes de escribirlo, pierde claro, esa ¿no? llama desaparece, sí. Se va. Entonces, mientras escribo, no puedo saber cómo lo voy a terminar, porque en el momento, obviamente hacia las últimas páginas, necesitas saber hacia dónde va y cómo termina. Pero para mí la escritura orgánica, aunque a veces hago mucha investigación, que sería la escritura, digamos, pasiva, la escritura activa es la que más disfruto y la que favorezco, ¿no? Para mí, porque sorprenderte mientras escribes es lo más gratificante, ¿no? Tú eres el primer lector de tu obra, entonces... Para eso escribe uno, ¿no? También para leerse. Sí. Una vez terminado el libro, rara vez leo mis textos. Pues sí, porque luego empiezas a ver detalles, ya evolucionaste, claro. Y dices, le falta una coma aquí, o porque utiliza este adjetivo. Entonces es como creo los actores que no les gusta verse en ya filmados, ¿no? En la película en la que participaron. Ahí, ¿cómo es tu proceso? O sea, escribes, haces el proyecto, lo guardas y vuelves a él como después de ¿cuánto tiempo? Para la corrección, ¿no? Sí, los textos, y este es... aunque no me pidan consejo, un consejo que siempre doy es deja descansar al texto, ¿no? Nunca publiques nada en caliente, porque si a mí me toma 1 o 2 años escribir algo, luego tiene que estar 2, 3, 4, 5, 10 años encajonado. Sí. Y luego vuelves al texto. Sí, para ver si resiste el tiempo. Exacto, ¿no? Y muchas veces no hay cantidad de material que he tirado a la basura y que he borrado de mi computadora, porque pues uno nunca sabe si algún pariente, claro. si mueres, si algún pariente que te tiene afecto dice, claro. encontré esto y es algo terrible, ¿no? En agosto nos vemos, ¿no? Así como de García Márquez. En agosto nos vemos, sí, no, fíjate, no he leído a García Márquez. Sus últimas novelas, pues no es el García Márquez de 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, pero... El otoño del patriarca. El otoño del patriarca también, El general en su laberinto. Sí. Yo pienso que sus obras maestras son 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Entonces también cuando hay un escritor, y pasa con Saramago, que a veces escribe una novela que digo, ¿cómo pudo haber escrito esto Saramago, García Márquez? No importa, porque... estos hombres ya probaron, ya comprobaron que son maestros, no tienen obras maestras publicadas, y no importa si llegan a escribir algo terrible, ¿no? También se vale, y no puedes esperar siempre genialidad de un mismo autor, ¿no? Un autor va a producir algo brillante y quizás siempre se va a comparar con el resto de su obra, y por eso mismo el resto de la obra va a eclipsarse o ensombrecer un poco. Uh-huh. Yo tengo varias preguntas. Primero, en cuanto a esto que dices de escribir y luego dejar pausar y todo, ¿qué piensas de la producción actual de literatura, de poesía, de textos de narrativa,
que está basada como en las cuestiones institucionales de las becas y los concursos y que siempre es, tienes 6 meses para escribir una obra y ya la estás publicando a los 2 meses después de haberla terminado. Parece como un proceso muy mecánico que ya pierde algo de alma ahí. ¿Qué piensas de eso? Digo, escrito por encargo, pues digo, a mí no me llama nada la atención. Sobre concursos y becas, yo tuve la fortuna de tener la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el periodo de 2018-2020, 3 años. Pero lo lindo de esta beca y que sigue vigente es que te piden un proyecto, tú lo presentas y luego... Sí, te lo quedas. Tú tienes que al final enviar un informe, enviar el manuscrito, pero no estás obligado a publicar el texto. Y de hecho, si nunca lo publicas, no pasa nada. Este es un incentivo para escritores para que verdaderamente puedan dedicarle tiempo a escribir, a su arte. Claro. Y no estar distraídos con otro tipo de empleos que no tienen nada que ver. Que finalmente creo que todos los escritores, no sé qué escritor en México pueda vivir de sus regalías. Probablemente hay algunos, pero todos mis amigos y amigas pues tienen que tener algo, una columna, artículos periodísticos o de plano una tiendita, lo que sea. ¿No? Dar clases. Dar clases, exacto, porque es raro cuando se puede vivir plenamente solamente de escribir, ¿no? Claro. Muchas gracias. Y la otra pregunta que tengo es sobre la traducción. A mí me interesa muchísimo la traducción literaria, es un tema importante para mí, le dedico coco, ¿no? Discuto con Dalina de esto porque Dalina me dice, yo no leo traducciones, o sea, no le gusta leer traducciones. Sí, claro. Sí las lee. No le gusta leer traducciones porque ella dice que el libro es en la lengua original y si lo traduces es otro libro. Entonces, ¿qué piensas tú de la traducción literaria? ¿Qué tanta importancia le das? ¿Cómo escoges traducciones? Dalina tiene razón. Sí, claro, sí, yo también creo eso. O sea, es otro libro, ¿no? Pero eso no quiere decir que no es cercano o alguna manera nos pueda informar sobre... Pero, Dalina, no puedo aprender 50 idiomas. Exacto. Es terrible. No, yo sé. Y por eso tienes que leer traducciones. Sí. Pero para mí leer la traducción es leer al traductor. Sí, justo, es otro inspirado autor, claro, por el autor. claro. Pero no necesariamente la obra viva literariamente, porque para mí el lenguaje es fundamental para entender lo literario. La traducción es un acto de creación, completamente. Sí. De hecho, un libro traducido no es obra del traductor, de alguna manera, ¿no? Deja un poco de ser la obra del autor. Y por eso también pongo mucha atención en cuando elijo, por ejemplo, un autor francés, un autor alemán, cotejo traducciones. Y a veces eso también se vuelve una obsesión. Justo el Fausto que elegí fue de 8 Faustos, de los que de cada uno leí alrededor de 20 a 40 páginas de cada uno hasta que tomé la decisión. Cuando leía los clásicos de, por ejemplo, Homero, la Odisea, la Ilíada, o cuando leí la Eneida, tanto en español como en inglés hay muchas traducciones, pero por ejemplo, Homero, las traducciones que encontré en inglés fueron deslumbrantes y leí alrededor, para la Odisea creo que fueron 20 y tantas. Y luego leí 3 de esas 20 y tantas. Wow. Y me encantó. Otro ejemplo, a veces cuando el traductor puede ser el gran enemigo del autor. Esto, obviamente, hace muchos años, cuando yo era un chaval, que me interesaba el existencialismo, dije, voy a leer a Camus. Y terminé odiando a Camus. Luego... acabo de leer el año pasado la obra completa de ficción, bueno, no de ficción y de no ficción de Camus, y quedé completamente enamorado, pero ahora a Camus lo leí en inglés. Las traducciones que hace 30 años estaban disponibles en español de Camus me hicieron casi pensar que pues no merecía mi tiempo. Claro. Pero ahora que lo leí en inglés, me deslumbró completamente. De hecho, creo que se tradujo como La Caída, The Fall. Eso es una cosa, si alguna vez tendría que hacer una lista de las 20 mejores novelas que he leído, esa va ahí, es corta, pero es genial, es un narrador completamente mezquino al que la cultura de hoy lo podría cancelar por todas las cosas que dice, pero es de lo mejor que he leído, es una cosa espectacular. Sí, justo es eso a lo que me refiero con las traducciones, ¿no? Sí. Que a veces, y nos pasó con El Maestro y Margarita, que teníamos sí, ediciones claro. distintas y en una era la vieja gorda y otra la mujer entrada en carnes. Que hay mucha diferencia, aunque parezca que no, ¿no?
O sea, y yo pongo muchos ejemplos siempre en las clases de creación literaria, que termino dando clases de creación literaria. Y es de que un verbo cambia totalmente la intención, la atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un gran arte la traducción. Por supuesto. Que te acerca a la cultura, pero no estás leyendo al autor, estás leyendo al traductor. Exacto, sí. Y retomando un poco lo que mencionó Asael sobre esto de las becas y ciertas condiciones, nunca he visto en algunos de los lineamientos o de las convocatorias que digan tienes que terminar de escribir esto en tal periodo o para concurso, ¿no? Lo que sí me he enterado, y yo no lo he visto, es que de pronto ahora hay ciertas temáticas que dicen de esto no puedes escribir. Y para mí eso es lo peor. Claro. La censura, no hay nada peor para un escritor que la censura. Tú no le puedes decir a alguien sobre qué o sobre qué no puede escribir, ¿no? Y de hecho uno de mis proyectos de escritura tenía que ver con eso, con la posibilidad, con el miedo a la posibilidad de la autocensura, y por eso son textos muy personales, porque era básicamente escribir sobre lo que yo no quería que mis padres supieran sobre mí. Entonces dije, ya que escriba esto, voy a poder escribir lo que quiera, porque si lo leen, pues qué vergüenza, pero no me importa. Y solamente quería ahondar un poco en eso de las convocatorias, esto de las temáticas que pueden o no pueden tratarse. Sí, que ahorita sí es una tendencia, ¿no? Sobre no tocar ciertos temas. Yo he visto expresamente de que no se publicaran obras que promuevan la violencia contra las mujeres. Sí. O no se aceptaran obras, ¿no? Y entonces ¿dónde queda el perfume, el túnel, ¿no? O sea, tantas cosas. Que si bien culturalmente estamos haciendo una resistencia, es bien difícil desde lo literario determinar qué es una provocación o aliento hacia esas prácticas. Y es que también tienes que pensar en el uso de la ficción. Si algo aprendí de los, digamos, comediógrafos griegos, sobre todo Aristófanes, es cómo la sátira puede ser la mejor manera de denunciar conductas tóxicas. De hackear Entonces, mis libros, tristemente o afortunadamente, están plagados de hombres misóginos, de hombres homofóbicos, y me interesa explorar eso, ¿no? Y a través de la sátira, ¿no? Burlándome un poco de eso, haciendo eco a lo que hacen, pero sobre todo es mi manera de denunciar con lo que yo no estoy de acuerdo, pero no lo voy a cancelar, ¿no? Y sí, digo, no voy a mencionar nombres, pero sí me ha tocado en algunas ocasiones que me han dicho, Luis, esto no lo podemos publicar. Así es. Pero yo no voy a permitir que alguien me diga, así está el mercado, así opera, entonces no podrías escribir un poco más sobre esto. No, yo escribo sobre mis intereses y si a alguien no le parece, están con todo el derecho, ¿no? De no publicar eso, de no estar de acuerdo con ciertas nociones, pero yo no voy a dejar de hacer algo solamente porque a otros les causa incomodidad. De hecho, yo recuerdo que justo haciendo hoy este ejercicio de hace cuánto tiempo conocí a Luis Panini, me di cuenta que llevamos creo que 10 años de conocernos, porque publicaste La Hora Mala en 2016, ¿verdad? 2016, así es. Y creo que yo fui a la presentación porque estaba Hugo Marroquín ahí, nos presentó, justo también como que a los meses empezaste a publicar la saga de Los Cronopolios. Y en el momento en el que me presentó Hugo Marroquín, Hugo Marroquín me dijo, mira, él es Luis Panini. Yo no había leído nada tuyo, la verdad. Entonces dije, voy a leer algo de Luis. Y encontré un cuento en una recopilación de autores que me parece que es Cuando llegan los homosexuales. Creo que se llama así. Cuando vinieron los homosexuales. Vinieron los homosexuales, justo. Y recuerdo que yo tuve como esta cosa de que... O sea, me estaba riendo demasiado con el cuento, pero a la vez estaba como cuestionando cosas, porque justo hay estereotipos, ¿no? En los personajes, y están muy marcados, pero a la par hay como un cuestionamiento hacia la otra parte, ¿no? Justo hacia la homofobia, ¿no? Entonces, eso siempre me ha parecido muy interesante en toda tu obra. Luego seguí con La Hora Mala, luego los Cronopolios, y creo que ha sido como una cosa que ahora que lo mencionas, pues ya es mucho más evidente y clara, ¿no?
Pero, digo, siguiendo y retomando un poco este tema de la obsesión y tal, también me interesa saber esto que mencionamos un poco sobre la cancelación ahora y sobre la censura, ¿no? Yo creo que es una cosa que siempre ha estado, ¿no? Digo, actualmente quizá ya hay como publicaciones, ¿no? O sea, más evidentes de que sobre esto no se puede hablar, ¿no? Pero creo que antiguamente también existía esa censura, ¿no? ¿No crees que de pronto funciona en los escritores como una suerte de reto, ¿sabes? De que, ok, me están censurando sobre esto, voy a escribir sobre esto. Sí, quizá parte del combustible que me anima a escribir ciertos textos es eso y bueno, no olvidemos el contexto en el que estamos. La mojigatería regiomontana es algo real, ¿no? Digo, adoro a la ciudad de Monterrey, pero hay ciertos aspectos que sí son cuestiones con las que no estoy de acuerdo, ciertas normas conservadoras, digamos, muy arraigadas en esta zona del país. Y también es un poco escribir para incomodarlos, ¿no? Claro. Para hacer enojar a la gente. Sí. Es importante, como ¿no? que se ve eso mucho en tu obra. No, pero en el buen sentido, según yo, sí. Era un halago que creo que es muy personal, pero por lo mismo muy genuina, la manera en que enfrentas una sociedad totalmente absurda. Yo te conocí, bueno, lo primero que leí de ti fue Esquirlas, y realmente a mí me maravilló la forma en que nos hace sentir el dolor de la enfermedad de una manera objetiva, pero que te involucra, y te juro que yo estaba ahí llorando con el personaje de Janine. Ajá, Janine. Sí. Que, no sé, me pareció que alguien que no ha pasado un proceso igual no lo puede escribir. Sí, digo, obviamente yo perdí, recientemente perdí a mis padres, pero en aquel entonces cuando Esquirlas apareció, 5 años antes de que apareciera, fue como la primera vez que perdí a un ser muy querido, mi cuñada. Ya había experimentado el duelo, el luto con mi abuela, pero eso forma parte del orden natural de las cosas, ¿no? Que tus abuelos mueran, luego tus padres. Janine murió cuando tenía 34 años, ¿no? Y fue una enfermedad terrible, leucemia. Entonces, eso sí cambió mi perspectiva sobre cómo veía la vida, y me impactó tanto que decidí escribir un libro cuando quizá en aquel entonces yo decía, yo jamás voy a escribir este tipo de libro, ¿no? Porque pues a mí no va por ahí lo que me interesa, pero fue algo que me sacudió. Entonces, quizá esta emoción que ves ahí es porque pasaron algunos años de su muerte cuando lo escribí, pero todavía esa emoción estaba a flor de piel y no podía, y digo, hasta la fecha, ¿no? Todavía no puedo aceptar un poco su muerte, y es alguien a quien siempre tengo presente, y pues los fantasmas nos acompañan hasta que exhalamos nuestro último suspiro, ¿no? Hay algunos. Sí. Y bueno, siguiendo un poco con este tema, tú cuando escribes piensas en crear como una suerte de... Bueno, porque es que, por ejemplo, yo le relaciono mucho esta obsesión que tienes con maratones de películas, ¿no? O sea, creo que hay gente que se avienta maratones de películas o series, entonces como que quizá les es más ameno hacerlo de esa forma que con libros u obras de autores, ¿no? Entonces, tú haces como este juego en alguno de tus libros de conexiones entre ellos, o te gustaría, por ejemplo, que tu obra fuera leída de determinada manera. Creo que me parece como, siguiendo tu ritmo, una cuestión interesante de analizar. Digo, hay muchas referencias en mi obra, abundan al cine, al arte tradicional y contemporáneo. No pretendo que se me lea de cierta forma, ¿no? Es algo que no puedes controlar, ¿no? Finalmente, un libro que es leído por 100 lectores son 100 libros, no es uno solo. Cada quien lo procesa de una forma distinta. Es algo que está fuera de tu control. Cuando el libro ya está impreso, el autor, la autora ya no puede hacer nada por él. Pero son maneras muy distintas. Pienso en lo que dijo David Foster Wallace sobre el consumo de la literatura
ya sea al arte plástico o al arte cinematográfico, porque un libro se procesa de una manera muy distinta, ¿no? Es una obra de arte, te pones de pie frente a ella y la puedes consumir en segundos, o puedes contemplarla durante 15 minutos o 5 minutos, Sí. ¿no? Una película te va a durar hora y media, 2 horas, bueno, 3 horas, depende de la película que veas. Hay algunos libros que pues vas a estar semanas con ellos, Claro. ¿no? Entonces es una manera muy distinta de procesar la información, de acercarte a un arte. Y entiendo que hay mucha gente que no puede tolerar leer un libro porque no tienen la paciencia. Justo, sí. Y tampoco lo veo mal, ¿no? El arte puede consumirse de diferentes maneras y de hecho hay gente que conozco que les gustan los videojuegos y para mí esa es una forma muy válida de acercarte a la narrativa, ¿no? A través de un videojuego. No necesitas leer, hay que quitarle un poco esta autoridad intelectual que solemos concederle a la lectura, ¿no? De leer te hace una mejor persona. No, y afortunadamente que leer te haga una peor persona quizá es bueno porque te permite pensar de formas que no hubieras intentado pensar o empiezas a comprender a otros con quienes no estás de acuerdo. Entonces para mí esa es la belleza de la narración larga. Sí, el cuestionamiento, claro. Yo nomás iba a comentar, mi lectura de tu obra ha sido muy reciente, la manera en la que llegué a ella. Una One Leer, fue hace como 2 años, 3 años. Después de la pandemia, creo, Donovan me regaló Los Pánicos Principales y yo fui a la presentación y escuché lo que hablaste y luego salí de ahí, fui a mi casa y leí la obra de principio a fin. Entonces, no me pude detener, o sea, fue una cosa como, órale, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, a partir de ahí le comenté a Alexis y Son Alexis me cuentos, dio... ¿no? No son cuentos, es como lo que me gusta ajá, muchísimo. Es justo la forma de la que hablamos. El degenere, ¿no? Así Sí, como... sí. literal, o sea, como ya el género pues queda como un concepto vacío, arcaico, ¿no? En ese momento. Pero después le comenté a Alexis y Alexis me dio así que un bonche de tus libros, ¿no? Ya te los léelos. Entonces fue una experiencia muy interesante. Muchas gracias. Sí, los Pánicos Principales, que lo editó Alfabeta y con arte, sí. Analfabeta, sí, son más que nada como viñetas autobiográficas. Justo. Luego en Falsa Crónica del Miembro Fantasma, Ajá. que es la tercera entrega del tríptico que empezó con Destrucción del Amante, ese sí que de plano no hay género. Sí, es hay el degenere total. completamente. En cuestión de género narrativo y también de la temática, sí, ¿no? sí, también Porque, lo que hay adentro. Sí, hemos hablado de eso en 2, 3 capítulos de la taberna. Y no como justo queja, porque no, justo porque es difícil ponerle género. O sea, digamos que si necesitamos asignarle un género sería lo que le llaman variinvención. Vale, Ajá, invención, ajá. exactamente. Sí. Exacto. Misceláneo, ¿no? Así se lo vendes a una editorial, obviamente una editorial, un conglomerado multinacional, no les interesa la variinvención, ¿no? Danos una novela. Sí. Falsa Crónica, ¿quién la publicó? ¿Tilde? Tilde. Tilde Editores con el Con fondo, Editorial no, Nuevo el León. fondo editorial Noble. Ah, ya. Sí. Con el fondo editorial. Bueno, y justo... No, con arte, perdón. Con arte. Fondo Editorial Nuevo León, es que ya me hago bolas. Es Es esta. de la Sagrada Familia. Era lo que te iba a Que preguntar. por cierto hay que Justo. platicar un poquito, ¿no? De la Sagrada Familia, claro, porque pues gracias a la Casa Universitaria del Libro de aquí de Monterrey tenemos una rifa de un libro ejemplar de de- Luis Panini, de un ejemplar de la Sagrada Familia. Entonces estén atentos a las redes ¿A sociales. quién se le estás poniendo? Alina lo está presumiendo, pero no hay nadie aquí Modelando. más que nosotros. Entonces estén atentos a las redes sociales para ganarse este ejemplar. Igual ahorita nos haces el favor de firmarlo, Luis, y pues Claro que se sí. lo van a llevar firmado. Pero cuéntanos cómo surge la Sagrada Familia, cuánto tiempo estuvo en el cajón. Entonces, Porque es cuento largo aparte, ¿no? Una Sí. cosa que ya se está son abandonando. 3 cuentos largos, sí. Mucho. Sí, de hecho, bueno, el libro está compuesto por 3 cuentos largos y por cuento largo me refiero a cuentos de entre 60 y 80 cuartillas cuando los escribí. Es un género poco explorado en la literatura latinoamericana. Cortázar tiene, de toda su obra cuentística, solamente tiene un cuento largo que es El Perseguidor. Gran cuento. Pero generalmente es un género favorecido por culturas anglófonas. Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Australia no tanto, pero tiende a florecer mucho en lengua anglófona, ¿no? Y
A mí me parece un género... Lo que me interesa más del cuento largo es que representa un fracaso, de alguna manera. Es un cuento que se te salió de las manos, se salió fuera de control. Una novela que no Pero llegó. no es una novela con suficiente combustible Claro, para... Digo, es un texto sin combustible para llegar a ser una novela. Entonces, en su fracaso radica, por lo menos para mí, el encanto. Y uno de estos textos, La Sagrada Familia, fue parte del proyecto que envía el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que recibió esa beca. Y pues mira, La Sagrada Familia fue escrito en 2018. Casi 10 publicó. años. Sí, casi 10 años. Luego los otros dos cuentos, que La hermana diagonal. La hermana y el hombre diagonal desnudo. y El hombre desnudo, fueron escritos poco después, pero no recientemente, ¿no? Y fueron modificados y modificados hasta que dije, creo que ya estoy satisfecho. Digo, uno nunca está satisfecho con lo que hace y también eso creo que es muy positivo. Nunca te debe gustar lo que escribes, nunca debes estar satisfecho porque significa que te estancaste. Ya no hay manera de crecer, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo terminas si no te termina de gustar? Lo sueltas, tienes que llegar a un momento en que dices, Lo estoy abandonas. más o menos satisfecho y aquí va, ¿no? Y voy a tratar de hacer algo mejor en el próximo. Sí, porque si no te quedas con los libros durante 30 años, ¿no? O quizás Ajá. nunca los publicas, que tampoco es bueno, pero sí, hay que dejarlos descansar. Es cuando te das cuenta bueno, cuando te dices, ¿qué estaba pensando cuando escribí esto? No vale la pena, no lo voy a publicar. Es Borges quitando su primer libro, ¿no? Este fervor de Buenos Aires de que quítenlo por favor de todos lados, que nadie lo lea nunca. Es eso. Ajá. No, de hecho, ahorita no se me vienen a la mente, pero hay varios autores que han comprado las primeras ediciones de sus primeros libros para tratar de anularlos del mercado completamente, que no existan, y los destruyen, sí, porque es un, digamos, motivo de vergüenza, pero pues ni modo, ¿no? Pues sí. ¿Hay algún libro dentro de tu obra que digas, híjole, a mí me hubiera gustado evitar que esto se publicara? No, estoy satisfecho Muy bien. con todo lo que he publicado. Obviamente ha habido, no recuerdo, el FONCA me permitió, durante la pandemia, me dijeron que si podía compartir un libro para que fuera distribuido en formato PDF mientras todos estábamos encerrados. Y les obsequié mi primer libro de cuento, Terrible Anatómica, y modifiqué algunas cosas del libro, porque ese libro sí tuvo varias erratas, dedazos, ¿no? Sobre todo, y siempre me molestó un poco, digo, no la editorial, sino que yo no me haya dado cuenta De eso. de eso. No, pero también la editorial. No, pero mira, o sea, el autor... es que hay cada historia, ¿no? También me han dicho de autores que entregan el libro y que los editores o los correctores de estilo lo tienen que reescribir rehacer. porque... Sí, lo- Usan- pero ya son escritores con trayectoria y dices, bueno, pues les vamos a echar la mano y les tenemos que reescribir este libro para que pueda publicarse. Pero también hay casos, o sea, lo opuesto, ¿no? De que los autores se entregan al editor y el editor prácticamente lo publica así. Tal cual. Y fíjate, Sí. no creo que sea tan trabajo del editor. Es sobre todo el corrector de estilo. Ujú. El editor comparte contigo opiniones, o la editora, ¿no? Claro, sí. Y te dice, esto funciona, esto no. Hay niveles distintos de participación, ¿no? Hay algunos editores y editoras que se ponen muy, muy atentos a todo, y hay otros que sueltan el texto a sus correctores de estilo, al equipo de trabajo, y también todo depende del tamaño del editorial con Claro, que publicas. sí. Sí, hay diferentes procesos, pero Sí. yo creo que sí tiene una gran responsabilidad del editor como editor de cuidar la Sí, obra. ok. Le meta o no le meta trabajo, o mande o no mande a corrección de estilo, sí necesita, pues, cuidar, aunque quieras respetar muchísimo las estrategias locas del escritor o lo que sea, tienes que cuidar que funcionen como Que se estrategias mantengan, locas, claro. ¿no? Ajá. Entonces, sí, por ejemplo, lo de los dedazos sí es parte fundamental Sí. de alguien que está viendo ahí con lupa. Exacto. Y siempre se van las erratas. O sea, Sí, finalmente. no hay libros sin erratas. Ajá, Sandro Cohen decía que son los duendes de la imprenta. O sea, lo revisaste escrupulosamente y
se fue algo. Sí. Siempre. Pero sí, bueno, sí, tiene razón. Pero luego, mientras el editor no esté emitiendo un juicio de valor sobre el material, creo que todo bien, porque en algún momento para la Sagrada Familia, de hecho, solamente ese cuento, no los otros dos, alguien mencionó, es que Luis, no conecto con los dos protagonistas porque son seres muy mezquinos. Ajá. Y les digo, exacto, no, sería extraño. ¡Qué que bueno! Qué bueno, pero... Pero es que es esta parte de cómo la lectura ahora implica Sí. necesariamente El juicio moral. No, la vinculación emocional. Ajá. No es que si yo no me siento identificado con este personaje, esto es un libro malo, ¿no? Sí. O sea, yo le pregunto a la Exacto. gente, ¿cómo te sientes identificado con Humbert Humbert, por ejemplo? ¿No? Ajá. Sí. Claro. Sí, es imposible. Digo, sí, sobre todo si produces una obra con personajes que son, pues, ya sea misóginos o racistas o homofóbicos. Imagínate identificarte con Exactamente. ellos, ¿no? Sería un poco extraño si lo que queremos es estar lejos de Pero personas necesitas racistas. esos personajes tridimensionalmente para darle sentido al mundo que estás Sí. creando. Sí, porque, digo, son reales, existen, ¿no? Y finalmente... No vas a tapar el sol apagándolos de la Y escritura. sobre todo, a mí me interesa más la oscuridad que la luminosidad de los seres humanos. claro. ¿A quién más le importa la interesante. luminosidad? Seamos amigos, hermanos, todos de la mano. Ajá, ¿eso a quién le importaría? Así es. De la mano hacia la oscuridad, Sí, muy bien. Que es donde no está el conflicto, sobre todo, ¿no? Ajá. Entonces es esencial para la literatura, por lo general, ¿no? Pero sí. Iba a preguntar nada más una cosa, ya es que hablamos de escritura, lectura, traducción y edición. Entonces estuvo muy completo el episodio. Pero es este caso del editor de los cuentos de Raymond Carver, ¿no? Que tiene una mano muy fuerte en el texto y termina siendo otro texto, ¿no? Un texto del editor. ¿Qué piensas con respecto a ese tipo de casos? Yo admiro mucho a Gordon Lish, es el nombre del editor, todavía vive, ya debe tener 90 y tantos. He leído los cuentos de Carver en la versión original y en la versión, Editada. bueno, editada es Digo, reescrita, reescrita, reelaborada sí, completamente sí. de Lish. Y hay gente muy nostálgica que prefiere al Carver original, pero los textos brillan cuando Lish les mete mano. Órale. Sí. Los he comparado y digo, sí, Lish aquí hizo un gran trabajo. Y de hecho, no solamente en Carver, porque gran parte de una generación de cuentistas estadounidenses que son nombres grandes en este momento le deben lo que saben a Gordon Lish. Ajá. Y porque tomaron sus talleres, ¿no? Con él, tuvieron la fortuna. Es un hombre muy severo que destruyó igual a escritores al decirles que no tenían el menor talento, que no valía la pena una sola línea de lo que habían escrito. Pero a veces necesitas, ¿no?, esa crítica. No, uno no puede estar escribiendo y pensando que lo van a leer amigos, ¿no? Sí. Esto lo voy a escribir y ya sabes a qué persona le va a gustar, o a lo mejor alguien te va a decir, cámbiale esto. Pero terminas con una escritura completamente floja y sin interés, ¿no? Es hacer eso. Sí, de hecho, bueno, creo que hemos aprendido mucho charlando contigo. Sí. Porque es importante esta visión de la edición en muchos sentidos, pero tampoco es como... sin editor no hay autor, ¿no? Y sin autor no hay editor. Pensando en el texto ya en la calle. O Sí. sea, como para el público. Y tampoco hay que mirar las cosas de manera sagrada, ¿no? Porque es como, finalmente es un libro, es una novela, es un cuento. No pasa nada si si el editor le metió mano o, digamos, entre comillas, si está contaminado. Hay que relajarse, ¿no? Es arte y... No, yo creo que una tarea fundamental de un editor no es tanto transformar o agregar, sino recortar. Quitar Sí. exactamente todo lo, Sí. desbrozar lo que no jala de la obra para seguir dándole ese... Como Lo literario, Ajá. ¿no? La paja, ¿no? Pero es curioso eso que mencionas cuando yo escribí una novela titulada El Uranista, que apareció en 2014, creo. Y a mí me interesaba que el texto solo tuviera paja. Me interesaban las naderías, cotidianidades. Es un hombre, estoy narrando un fin de semana en la vida de un pederasta, un pedófilo, ¿no? Y no me interesaba su vida sexual. No me interesaba tanto sus obsesiones, sus filias. Me interesaba
cómo arreglaba su cama, si tenía arrugas, la sábana, la araña que estaba tejiendo una tela entre las patas de una silla. Por lo mismo, ese contraste no me interesa. Algo tan explícito, dejar que la curiosidad del lector, ¿no? Un poco alentar a ver si va a llegar ese momento, y digamos, el momento más tétrico, por llamarlo de alguna forma en la novela, solamente hay 2 líneas de diálogo, y es: el hombre le pregunta a un chico, ¿cuántos años tienes? Y el chico dice, 14. Y para mí ese es el momento más espeluznante de la novela, ¿no? Y en eso se queda. Y de hecho recibí correos a quienes no les gustó la novela porque no me adentré en esas escenas sexuales. No, pero ¿sabes qué? Yo siento que todos esos detalles no son paja. Es tu estrategia para crear la obra de arte a través del lenguaje, ¿no? O sea, a nivel de anécdota, pues sí, la gente quiere el chisme, pues muy su problema. Pero la creación tiene que ver con esa plataforma lingüística. Y si de chisme se trata, ahora que lo mencionas, me llegó también un mensaje privado en una red social, y me dice la persona: muchas gracias por representarnos en un libro. No. Espera, y luego me metí a su cuenta. Pues es un cura, es un sacerdote. ¿Qué? No estoy mintiendo. En ese momento estaba todavía por convertirse. Dios mío. Pero hace algunos años volví a visitar la página porque me encontré el mensaje y ya es sacerdote. Terrible. Pero bueno, uno no sabe lo que hacen los demás y no puedes juzgar a alguien. El ser humano es muy complejo. Yo soy de los que no puedes condonar o condenar a alguien porque hay una línea delgada, ¿no? Que la cruzas o no la cruzas. Y el deseo que alguien puede sentir, eso no es castigable, es el acto, ¿no? Entonces, claro, es que es ya, digo, obviamente es el abuso sexual es un gran no. Estoy completamente en contra. De hecho, estoy en contra de que cualquier persona menor de 18 años no debería estar pensando en relaciones sexuales, ¿no? Y lo digo porque en Estados Unidos hay algunos estados en donde la edad de consentimiento es 16, no sé, estoy en California, no sé si es 16 o 18, pero me quedo pensando, o sea, a los 16 años todavía estás bien chavito. No sabes nada. No sabes la responsabilidad que implica esto. Sí, espérate. Y sí, no andes tampoco de malandrino, de malandrina, fijándote en gente que no debes. Fíjate que ahora que hablas del deseo, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre discuto con un par de amigos sobre la muerte en Venecia, ¿no? Y yo creo que la muerte en Venecia es un ejemplo muy interesante de esta parte de el deseo y la acción pues queda fuera del relato, entonces eso me parece... Pero eso es un poco Thomas Mann siendo mojigato. Sí, bueno, puede ser. Porque ya no está confirmado, pero ya se sabe que Mann, no necesariamente que era pederasta, ¿no? Pero era homosexual. Yo leí la muerte en Venecia como cuando tenía 14 o 15 años y no me gustó nada. Pero eso es algo personal que tengo con Mann, que a mí no me termina de convencer, a pesar de todos los elogios que recibe. Es un autor con el que me es difícil conectar. Hay solamente un capítulo en La Montaña Mágica. Quizá en español apareció el capítulo como Nieve, que es el Thomas Mann más experimental y que se adentra en un terreno fantástico que en el resto de su obra eso no aparece. Así es que si leen La Montaña Mágica, pónganle atención al capítulo titulado Nieve, y es extraordinario. Sí. Pero el Muerte en Venecia, pues sí, no creo que voy a volver a leer esa novela porque... Pues, Luis, y ya para ir cerrando esto, porque ya nos excedimos de tiempo y no queremos recortar nada. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien que no te ha leído nunca cómo empezar a leer a Luis Panini, ¿qué le recomendarías? Y de todas tus obras así que has hecho, de lecturas exhaustivas de obras de autores, un autor que digas toda su obra es una maravilla y la recomiendo, leanla completa. Si se trata de mí, pues digo, el libro más reciente podría ser una buena opción, sobre todo porque se consigue más fácilmente, pero sí representa como mis inquietudes literarias, mis obsesiones, ahí están un poco, y hacia el tercer cuento se vuelve un poco más experimental, porque ahora creo que estoy pasando por un segundo periodo en el que
para mí la trama no es tan importante, para mí es el lenguaje. Cuando voy a leer a alguien me interesa el lenguaje y no me importa sobre qué está escribiendo, sino cómo lo está escribiendo. Ahora, si es un autor que yo digo, lean la obra completa, mira, Fernando del Paso. Fernando del Paso escribió la mejor novela mexicana, escribió la mejor novela latinoamericana, en mi opinión, y voy a releerla este año porque creo que quizá escribió la mejor novela en la historia de la literatura, y me refiero a José Trigo. Okay. Obviamente también su Noticias del Imperio, Palinuro de México y Linda 67, Historia de un Crimen, sus otras 3 novelas son fantásticas. Lo que hace Del Paso con el lenguaje no tiene paralelo. Quizá lo único que podría compararlo es un poco con extractos de Finnegan's Wake, de James Joyce, por la experimentación con el lenguaje. Es un gozo tremendo leerlo en español porque a veces se vuelve ilegible, pero no por ello dejas de gozarlo. Uno no tiene que entender algo para disfrutarlo, ¿no? Entonces, si leen a un autor que sea un mexicano, mejor que sea un mexicano, ¿no? Y creo que Fernando del Paso es extraordinario. Pues muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en este episodio. Gracias por apadrinar este podcast. Y pues yo creo que es conveniente que todos nuestros escuchas lean a Luis Panini. Ya recomendó La Sagrada Familia, que está publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Fondo Editorial de Nuevo León. Y también sigan a Luis Panini en Instagram, que es donde comparte justo todas sus lecturas y la manera en la que está leyendo y qué le gusta más, qué no le gusta. Entonces también es interesante ver justo al autor y a sus obsesiones. ¿Quieres hacer una pregunta? Esta está chida, ¿no? Pero creo que si alguien solo pudiera leer la obra completa de un autor en su vida, ¿quién debería ser? No, nada más para que ahí se quede y si alguien quiere comentarnos. Pero dijo Fernando del Paso, ¿no? No, pero Luis, pero las demás. Para quienes escuchan. Ah, ok. Ajá. A ver. Yo soy... ¿qué? Pedro J. Fernández y así, ¿no? O sea, cada uno Yo soy Fernando del Paso, ya dije. Yo soy Tomás Mann. Yo soy Juan Rulfo. Muy bien. Hasta luego. Gracias.